son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora ¿qué le vas a hacer? Ok, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Vamos a tener hoy 3 invitados, creo que importantes de acuerdo a la agenda temática que vive la provincia, que vive la ciudad, que vive el país. Estar con nosotros el ex intendente, actual senador provincial, Miguel Lifchitz, con quien vamos a dialogar sobre esta cuestión que viene ya desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con la reforma tributaria, que finalmente parece que el jueves va a tener su aprobación definitiva, para charlar también de lo que pasa dentro del socialismo, de la realidad política que vive Lifchitz. Estará Diego Giuliano, concejal justicialista, en momentos en que el peronismo deberá ir hacia una identidad, hacia una diferenciación de situaciones que hoy por hoy lo tiene postrado en el divisianismo, ¿no? Es raro, pero el justicialismo rosarino sufre hoy el virus del internismo, eso que tantas veces se le achacó a la Unión Cívica Radical. Y para darle un contexto, un marco a los temas nacionales, a los temas provinciales también que están sucediendo, vamos a hacer análisis político con un politólogo de fuste, que es Hugo Quiroga. Esta es la propuesta de En Profundidad. Tras el corte con nosotros, el ex intendente, actual senador Miguel Lifchitz. Senador Lifchitz, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto, buenas noches. Igualmente. La primera pregunta es, ya adaptado a la senaduría, extrañando la gestión ejecutiva, ¿cómo se vive, además en un ámbito donde es la soledad absoluta para un socialista? Sí, estamos en soledad, efectivamente, pero me he adaptado rápidamente. Me gusta la tarea legislativa también, me permite utilizar y aplicar por allí la experiencia, los vínculos, las relaciones que uno ha tejido durante tantos años en la gestión municipal para poder también utilizarlos en la tarea legislativa. Y por otro lado también le estoy dedicando mucho tiempo a colaborar con el gobierno en algunos temas y a recorrer la provincia como secretario general de mi partido, el Partido Socialista. Estamos en una etapa de desarrollo, de organización en todo el interior de la provincia y bueno, también eso me lleva bastante tiempo. A ver, después de todo el derrotero que tuvo la reforma tributaria, parece ser que el jueves finalmente se vota. Pregunto, ¿esto va a ser una solución para los problemas de la provincia en lo económico? ¿Va a ser apenas un parchecito? Yo creo, Mauricio, que a esta altura ya es apenas un paliativo. Imagínese que se comenzó a conversar de este tema en febrero, marzo de este año, con la idea de que su implementación tuviera un impacto real en el año en curso, en el año 2012. Esto ya no va a ser así, por más que se apruebe el jueves, hasta que se implemente, va a tener aplicación recién sobre fin de año y el año próximo.
tenemos que tener en cuenta que es probable que febrero o marzo, más tardar del año próximo, ya tengamos a todos los gremios estatales en paritarias, con lo cual yo diría que va a ser una ayuda, pero no va a cumplir el objetivo que se había pensado, que era justamente el de reactivar la obra pública y permitir una mayor inversión en obras en toda la provincia. Y creo que esto, bueno, los legisladores que han demorado, han dilatado esta discusión y lo han llevado tan a la larga, primero en el Senado y después en el Diputados, le han ocasionado un daño no al gobierno, sino a la gente, a cada una de las localidades, a las comunas, porque muchas obras que están a la vista se han demorado, no han empezado y tal vez podríamos haber hecho mucho más de lo que se pudo hacer en ese terreno, ¿no? ¿Está sufriendo el gobierno provincial el hecho de tener una cámara o dos cámaras legislativas en contra? ¿Está sufriendo más de lo que pensaba? Yo recuerdo en la campaña electoral uno de los temas era la cuestión de la gobernabilidad. Yo creo que sí, porque el sistema de dos cámaras está pensado, incluso en la propia Constitución provincial, con la lógica de que el gobierno tenga al menos una de las dos cámaras para poder garantizar la gobernabilidad. No digo que sea imposible en esta realidad actual, de hecho lo estamos haciendo, pero las dificultades son muchísimo mayores, el tiempo para aprobar un proyecto se hace muchísimo más largo y esto es lo que estamos viendo en la realidad durante este año, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión que me parece está anclada en la Constitución provincial, lo hablábamos el fin de semana con Oscar Orlando, que es encargado de la reforma política. Y también se coló el tema en este intento de reforma a la boleta única que había presentado Mascheroni, que fue rechazado por Bonfatti y ciertamente pareció avalado por Wiener y usted. Lo que nosotros reconocemos, Mauricio, es que hay evidentemente algunas incongruencias entre el régimen electoral de la provincia, que tuvo dos puntos importantes. Primero, cuando se deroga la ley de lemas y se promulga la ley de internas abiertas, y luego en la segunda instancia, en la segunda reforma con el sistema de boleta única. Creo que los dos fueron avances muy importantes, ¿no? Las internas abiertas primero y la boleta única después fueron avances en términos de transparencia, digamos, de mejora de los sistemas electorales muy importantes. Ahora, evidentemente, una constitución provincial que tiene más de 50 años ha quedado totalmente desactualizada y nos parece que hay que buscar una compatibilidad entre estas ideas sobre el funcionamiento institucional de la provincia. Desde nuestro punto de vista, el mejor camino sería avanzar con una reforma constitucional que permitiría, por ejemplo, que en la Cámara de Diputados ingresen, como ocurre en el Consejo Municipal, los legisladores por sistema DOM proporcional, de tal manera que cualquiera sea el que gane, va a tener una proporción de diputados en correlación con la cantidad de votos que ha sacado. Si así fuera, por ejemplo, en la actual Cámara de Diputados, el peronismo tendría uno o dos votos más, o uno o dos legisladores más que el Frente Progresista. Sin embargo, hay una diferencia abismal justamente por ese régimen constitucional tan anticuado que tiene la provincia. ¿Y este proyecto de reforma a la boleta única se va a tratar? ¿Cuál es su...? Yo entiendo que no, obviamente están diputados, no en senadores, pero entiendo que por lo menos así, tal como está planteado, ha tenido muchísima oposición. Me parece que habría que tal vez replantearlo en el marco de un proceso de reforma. ¿Qué le dice la gente cuando camina por Rosario? En general tengo muy buena relación, la tenía antes y ahora quizás mejor todavía, porque ya no me hacen tantos reclamos y por allí sí hay expresiones de afecto, de reconocimiento en general. Pero bueno, para mí eso es importante. Yo habitualmente recorro la ciudad y lo hago con mi propio auto, bueno, como un ciudadano común y en general recibo muestras de afecto. ¿Volvería a ser intendente alguna vez? No, a ser intendente no, porque creo que es una etapa cumplida. Yo no soy partidario ni de las reelecciones indefinidas, ni de las que vuelven al lugar donde ya estuvieron. Me parece que la política es de alguna manera no digo una carrera, pero sí un cumplir etapas, y que cada etapa tiene su tiempo y luego hay que buscar
otras oportunidades, otros espacios para desarrollar la actividad y también dejar lugar a quienes vienen atrás para que puedan mostrarse y desarrollar una actividad política importante, ¿no? Con cada socialista que hablo, digamos, cada socialista con el que hablo me dice lo mismo. Sí, el candidato a gobernador, la verdad, debería haber sido Lifchit por los méritos, porque ganó siempre las elecciones. Esto está instalado. Sí, relativamente. Yo creo que Mauricio, las cosas pasan y siempre hay que mirar hacia adelante. Hay que dar vuelta a la página. Creo que estamos en otra etapa, en otro momento. Tenemos un gobierno provincial que recién está comenzando, está llevando adelante su primer año de gestión. Mi tarea es ser legislador y trato de cumplirla de la mejor manera posible y de trabajar y seguir aportando a la ciudad y a las localidades del departamento y bueno, y seguir estudiando temas, compenetrándome de la problemática de la provincia. Seguramente voy a poder seguir siendo útil a Santa Fe y a mi partido en el futuro. Por eso usted dio vuelta a la página, pero en la página adelante debe estar ese deseo de ser gobernador. Sí, por supuesto que para quienes estamos en esta actividad y lo hacemos con pasión, con ganas y como una forma de vida, desde luego la posibilidad de ser gobernador de una provincia como Santa Fe es un desafío extraordinario, más para quien como yo ha sido intendente de la ciudad de Rosario, pero tampoco eso me quita el sueño, creo que yo soy parte de un proyecto colectivo, lo he dicho siempre, vamos a aportar y a trabajar para concretar ese proyecto. Hoy tenemos un gran desafío nacional que nos entusiasma a todos los socialistas. Estamos seguros que en el 2015 el socialismo y el Frente Amplio Progresista a nivel nacional van a ser una de las grandes alternativas, una de las grandes propuestas electorales y bueno, estamos trabajando para eso y lógicamente Santa Fe siempre es de alguna manera para nosotros una base de sustentación fundamental. El gran tema, de acuerdo a lo que es la agenda, pasa por la inseguridad, ¿no? En la provincia le tocó soportarlo a la propia intendenta. ¿Qué ha cambiado para que esto sea una cosa hoy tan grave, ¿no? Y tan violenta? Evidentemente que hay un lento pero sostenido agravamiento de la situación, ¿no? La cantidad de hechos, la violencia con que se producen esos hechos, el impacto sobre la totalidad prácticamente del territorio de la ciudad y en la provincia lo mismo. Obviamente que genera mucho temor, genera preocupación y genera también muchísimas personas que son víctimas o están vinculadas a otros que han sido víctimas, familiares, vecinos, amigos, que han sido víctimas de estos hechos, ¿no? Muchos a veces sin violencia o con una violencia, digamos, que no produce víctimas, pero en otros casos con situaciones realmente graves. Y bueno, me parece que esto obviamente requiere firmes decisiones del gobierno, requiere política de Estado, requiere acuerdos políticos, si no me parece difícil que se logren los resultados que se pretenden. Y por otro lado saber, y esto hay que decirlo con toda claridad, que no hay resultados inmediatos. El que los prometa me parece que miente. Los resultados son en mediano y largo plazo en la medida que se sostengan las políticas. Creo que en ese sentido el gobernador Bonfatti ha tomado una decisión fuerte en este tema, ha puesto a uno de nuestros mejores cuadros políticos al frente del tema, como el caso de Raúl Lamberto, y bueno, confiamos en que se avance en esa dirección. También es cierto que no alcanzan con las políticas de seguridad, lo dijo el gobernador, también la justicia federal y la justicia provincial tienen un rol muy importante que cumplir, y también las políticas sociales, porque sin inclusión social de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, con un 50% de chicos jóvenes que no terminan o que dejan la escuela secundaria, es muy difícil que podamos tener éxito también en este objetivo. ¿Está de acuerdo con el voto a los 16 años? Sí, nosotros estamos de acuerdo. Siempre hemos sostenido la necesidad de ampliar los derechos de los jóvenes y en este caso nos parece que a casi o más de 100 años o casi 100 años de
de la ley del voto, de la ley San Peña, del voto obligatorio que fijó los 18 años. Hoy podemos decir que un joven de 16 años, en general, por supuesto que hay muchas excepciones, como también las hay en los de 18 o en los de 20, pero en general tiene elementos como para intervenir en política. Nos hubiera gustado, sí, que este debate se diera de otra manera, con una posibilidad de que la sociedad civil, los distintos sectores pudieran durante un tiempo prolongado analizar la cuestión, internalizarla, discutir el tema, avanzar quizás de manera más pausada para dar el tiempo de que se genere un consenso fuerte alrededor de un cambio muy importante en el régimen electoral en la Argentina, que nosotros vamos a apoyar, pero que nos parece que tiene que tener un suficiente apoyo y consenso en todos los sectores de la ciudadanía. ¿No termina siendo seguidismo siempre la oposición de centro-izquierda, progresista, del gobierno? Porque es como que le va corriendo el arco Cristina permanentemente. Bueno, mire, Mauricio, nosotros no vamos a cambiar nuestra posición, nuestras ideas, porque las plantee el gobierno o las deje de plantear, las vamos a seguir sosteniendo, y cuando obviamente en este caso, como en este caso podemos coincidir, vamos a acompañar ese proyecto. Y al mismo tiempo, bueno, hoy Hermes Wiener anunció el lanzamiento de una fuerte campaña pública en la calle, en todo el país, para oponernos a la reelección, porque estamos totalmente en contra de que se pretenda reformar la Constitución provincial para asegurar una reelección, una nueva reelección de la Presidenta de la Nación, que el actual régimen obviamente no lo permite y que entendemos nosotros sería muy negativo para la Argentina. Así que nuestra posición históricamente ha sido la de sostener una línea, y a veces eso implica que votemos proyectos favorablemente del gobierno y en otros muchos casos que planteemos nuestra oposición. Gracias por haber venido, Miguel. Nada, a ustedes, Mauricio, gracias. Estuvimos con el senador Miguel Lifchitz, tras el corte Diego Giuliano. Concejal Giuliano, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo decía en la apertura que una de las cosas que a mí me sorprende es este virus extraño que le ha picado al peronismo santafesino, ¿no? De 9 subbloques en la legislatura, de diferentes bloques en el Consejo, de que si fulano va con este, yo voy con el otro. Me parece que es una realidad nueva esa, o relativamente nueva. La verdad es que no parecemos lo que fuimos. Claro. No parecemos el peronismo tradicional, que tuvo siempre una vocación movimentista, de integración, de inclusión de todos los sectores políticos. Y creo yo que, bueno, así como estamos fabricando las condiciones de la próxima derrota. En vez de fabricar las condiciones de una alternativa, que es lo que estamos obligados a hacer, sobre todo en nuestra ciudad de Rosario, en donde después de tantos años de que un partido político gobierne la ciudad, la propia democracia empieza a exigir alternancia. Más de 20 años de gobierno. Más de 20 años en ningún lugar, cuando uno mide los niveles democráticos de un lugar, dice, bueno, hay un partido que hace más de 20 años. Seguramente la responsabilidad no es de nadie más que de nosotros. Nosotros también somos responsables de esta falta de alternancia en la ciudad de Rosario. ¿Por qué? Porque no hemos logrado construir un proyecto alternativo. Y esto digo, fabricar condiciones de derrota es muy nocivo también para el sistema democrático. Me parece que el peronismo va a tener que recuperar una visión integradora de los distintos sectores de la sociedad y empezar también, en vez de ser cada día más un partido chiquito en el sentido de los partidos liberales clásicos, va a tener que volver a ser un movimiento con un proyecto de ciudad, por lo menos, superadora de lo que estamos viviendo. Va a haber elecciones el año próximo. El peronismo viene de una derrota muy dura en las elecciones a intendente. ¿Qué va a hacer usted? Porque se termina el mandato de concejal. Bueno, yo estoy pensando qué es lo que voy a hacer. En realidad, lo que me parece que me corresponde es ponerme a disposición de todo un trabajo que hemos hecho en estos últimos 3 años y medio. Es decir, ponerme a disposición, quiero decir, seguir trabajando dentro del proyecto de Ciudad de Rosario. Y el proyecto nuestro empieza en Rosario.
Yo creo que el problema nuestro también del peronismo tiene que ver cuando los proyectos empiezan en la ciudad de Santa Fe capital o empiezan en la ciudad de Buenos Aires. El proyecto tiene que empezar por Rosario. Y por lo menos en lo que yo estoy trabajando es en eso. Empezando desde acá, no sé dónde termina, pero sí sé que empieza en Rosario, porque creo que es uno de los grandes desafíos del justicialismo en la provincia de Santa Fe. Así que voy a trabajar en ese sentido. Voy a cooperar, voy a ponerme a disposición, veré después en qué lugar, veremos juntos en qué lugar. Nosotros tratamos de construir un equipo, para eso hay que tener identidad, pero también hay que tener apertura, y creo que ahí voy a estar, trabajando en un proyecto que tiene que ver con empezar por Rosario. El peronismo pierde en el 2007 la gobernación después de mucho tiempo de no ganar Rosario, nunca desde el regreso de la democracia. El riesgo es que esto que aparece en Rosario, más de 20 años sin gobiernos peronistas, suceda a nivel provincial frente a esto que se ve. 9 subbloques, es inédito, insólito. Sí, si uno mira el panorama tenemos que ser realistas con la gente. El panorama no es el mejor, pero creo que está en nosotros mismos cambiarlo. La política tiene esa capacidad de renovar escenarios y de construirlos y reconstruirlos. Entonces, claro, si seguimos así, si el peronismo sigue como está en Rosario, bueno, por supuesto, tiene muy poca salida. Digo, muy poca salida en realmente hacer que la sociedad abrace un proyecto que tiene esas limitaciones. Fíjese usted, el peronismo ha tenido un rubro en la última elección, a pesar de lo que ha pasado en las demás categorías electorales, donde ha ganado cómodamente, en la primaria y en la general. Y de verdad la respuesta, no del peronismo, sino de algunos referentes políticos, ha sido justamente de maltrato. Con María Eugenia Bielsa, en vez de ponerla como una posibilidad real de construir en la provincia, en realidad, bueno, se la ha ignorado fuertemente. Y creo que eso es un gravísimo error. Por eso creo que hay que recuperar esa capacidad de ser un movimiento, hay que empezar a integrar a todos los sectores, no hay que tener miedo. Yo no digo hacerlo del Frente Progresista Cívico y Social, yo no presento ese modelo como... Porque más bien el Frente Progresista comparte a veces el gobierno entre ellos, pero no el poder real. Y creo que lo que nosotros tenemos que generar es algo en donde no solamente nos pongamos de acuerdo en cómo hacer las cosas, sino en qué hacer, y especialmente en la ciudad de Rosario. El pragmatismo que se le adjudica al peronismo lo tiene el socialismo hoy por hoy, que no duda en aliarse para conservar ese poder con la democracia progresista, con el radicalismo, con el GEN. Eso es lo que ha perdido, me parece, ¿no? Ha perdido las condiciones. Y creo que esto se da cuenta todo el mundo, menos los que se tienen que dar cuenta. Claro. Que las condiciones de mostrar una alternativa en una ciudad como la nuestra, en donde hay un modelo de ciudad que ya tiene un agotamiento natural, producto de los 25 años de ejercicio de un gobierno. Es decir, si nosotros no somos capaces de esto, si no lo vemos, si no lo ven los responsables o quienes conducen el partido, bueno, mire, el peronismo va tomando distintos rumbos y distintos recovecos. Es decir, de alguna manera siempre se expresa, siempre la gente busca una alternativa. El problema es que tenemos que hacerla nosotros. Digo, no porque seamos nosotros ni no seamos nosotros, es porque creo, por lo menos en la ciudad de Rosario, que hemos construido una idea de ciudad distinta y la hemos puesto a consideración de la sociedad. Falta que ahora la enriquezcamos y la integremos con mayores sectores. Ese espacio que se había conformado antes de las elecciones con el PRO, del cual participaba el PDP, Osvaldo Miatelo, usted, ¿quedó en la nada? Mire, fue yo creo una muy buena experiencia de diálogo. Creo que tanto en Rosario como en la Argentina y en la provincia tenemos que recuperar las condiciones del diálogo. ¿Por qué? Porque el diálogo argentino fue muy importante cuando, ¿se acuerdan? Teníamos la crisis que nos tapaba a todos. 2001. Ahí el diálogo argentino fue una herramienta de salida y de superación muy grande. Creo que tenemos que regenerar las condiciones del diálogo argentino, en este caso el diálogo en todos los sectores,
no ya para la crisis que no tenemos en esa magnitud, sino para cómo desarrollarnos, o sea, las nuevas condiciones, las condiciones del desarrollo, de cómo hacer, por ejemplo, que la ciudad despegue. Entonces, me parece que esa mesa tuvo ese objetivo. No fue una alianza electoral, ni mucho menos. Fue una mesa de trabajo programática en empezar a ponernos de acuerdo en qué queremos hacer y en qué hacemos distinto que los que hoy gobiernan. Esto creo que es un modelo de democracia que tenemos que recuperar. Digo, el diálogo va a tener que ser de nuevo en la provincia, en la nación y en la ciudad una metodología de construcción. Nos quedan 3 minutitos. Usted dice, bueno, más de 20 años de socialismo desgastan, produce saturación. Básicamente, ¿en qué se nota ese déficit, esa realidad en el gobierno actual de Fein? Mire, la política tiene sentido cuando resuelve problemas. Hay que anticiparse a los problemas y resolverlos. Yo creo que aquí en nuestra ciudad tenemos algunos problemas que han devenido crónicos y que es necesario renovar elencos para poder empezar a cambiarlos. Por ejemplo, el problema más importante que hoy vive la ciudad es la inseguridad. La inseguridad, si bien tiene componentes de todo tipo, requiere del intendente de Rosario un liderazgo y un protagonismo muy fuerte. ¿Por qué? Porque son rosarinos los que padecen todos los días lo que nos pasa, porque ha cambiado, ustedes fíjense, la modalidad del delito. Ya no es el delito que conocemos, hay un delito organizado, hay casos ya de sicarios, es decir, estamos en una situación muy complicada. La seguridad es uno, la urbanización de la ciudad. La ciudad tiene más de 200.000 rosarinos que viven en condiciones de desurbanización. Esto hay que empezar desde el comienzo, con las calles, hay que empezar a reparar una ciudad lastimada en muchos sectores. Y entonces hay que empezar por ahí, hay que hacer un fondo de recuperación histórica de los barrios, es decir, hay que integrarlos, hay que empezar a trabajar en los grandes proyectos que tienen que ver con las oportunidades de los jóvenes. No, mire, más allá de cosas de acupuntura que uno ve en este gobierno municipal, es decir, algún proyecto, alguna cosa, el modelo integral, es decir, la idea del despegue de la ciudad no está presente. Están en algunas cosas de maquillaje y en otras que son muy poco impactantes para el presente y el futuro de la ciudad. Creo que eso es lo que se ve. ¿Puede haber, puede manejar un municipio como Rosario el tema de la policía, de la seguridad, sin autonomía? Es que la autonomía es el cuento de la buena pipa en la provincia de Santa Fe. Y yo le diría, si hay un acuerdo político tácito en algunos sectores de todos los partidos políticos, es no darle la autonomía a la ciudad de Rosario. Yo creo que es el único acuerdo político que ha habido tácito, creo que es tácito. ¿Por qué? Porque siempre estamos con, un cuento de la autonomía, y los que estaban antes tampoco, y los que están ahora tampoco, y siempre hay alguna excusa. Creo que ya es obligación de la ciudad administrar cuestiones de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos más cerca, porque estamos acá, porque es mucho más sencillo desde acá hacer algunas cosas, no el delito complejo, no lo que nos está pasando en este fin de semana. No, otras cuestiones que tienen que ver con la prevención del delito. Claro, pero no se ven policías, es decir, el emblema son las garitas de la peatonal, ¿no? Hay garitas utilizadas como mingitorio por los pibes a la madrugada, no hay un solo policía en esas garitas. Estamos hablando de la peatonal Córdoba, el corazón de la ciudad. La ciudad está... Para no hablar de lo demás, ¿no? Sí, es simbólico la peatonal Córdoba, que es una zona que parecería estar saturada. Bueno, ni eso. Y ni le cuento, la gente lo sabe, no hay que contarle nada a la gente porque lo padece cotidianamente. Lo que hoy es vivir en algunos barrios de la ciudad y en el centro de la ciudad. Sí. Tengámoslo en cuenta. Entonces, el tema de la seguridad va a ser no solamente una problemática continuada, sino que si nosotros no nos ponemos de pie frente a este tema, hacemos los acuerdos que haya que hacer desde el mundo de la política para enfrentar, sobre todo el narcotráfico. Cuando el narcotráfico penetra los vericuetos de la ciudad, luego es irreversible. Entonces vamos a tener que ponernos de pie, dar un mensaje muy claro de que estas cuestiones no nos pueden pasar en Rosario como si nada. No puede ser que sea tan fácil matar y robar en Rosario. Y para eso hay que tomar decisiones políticas. Gracias por haber venido, Diego. Muchas gracias a usted. Estuvimos con el concejal Diego Giuliano, ya viene Hugo Quiroga y vamos a hablar
de los temas que tanto están atrapando a la sociedad argentina, voto joven y otras cuestiones. Hugo Quiroga es profesor titular de Teoría Política en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad del Litoral. Bienvenido, Hugo. Gracias, Mauricio, bienvenido. Me tocó compartir una charla en un encuentro partidario hace poco y hablabas, me quedó grabado, del kirchnerismo como un elemento contingente del peronismo, como alguna vez lo fue el menemismo y otros signos, ante un peronismo, claro, permanente. Vos dabas el ejemplo de Moyano, pero decías, bueno, este kirchnerismo llegó para quedarse. Sí. Sí, la idea en realidad es de un sociólogo, que es Juan Carlos Torre, Sí, Torre, que diferencia entre un peronismo permanente, que es un peronismo que subsiste a través del tiempo, desde su creación, que puede tener hoy a lo mejor un 35% de votos permanentes, y luego un peronismo contingente que se va adecuando a los climas de época. En los años 90 se adecuó a un clima de época más neoliberal, que tuvo altos porcentajes de votantes, no solo del peronismo, sino de otros sectores, para ganar las elecciones. Y luego vino un peronismo, ese es un peronismo contingente, claro, el de Menem. Luego vino un peronismo también contingente, con otra política, con otras modalidades, que puso al Estado, digamos, más activo, con diferencia en materia de derechos humanos, y este es un peronismo contingente también. El tema es que este peronismo contingente quiere ser un peronismo permanente, claro, quiere todo. Ahora, al mismo tiempo, el peronismo es, también lo dice Torre, un sistema político en sí mismo. Es decir, es un sistema político que contiene a la vez el oficialismo y la oposición. Por tanto, hoy eso se ve muy claro, que la disputa por el poder está pasando centralmente por el interior de este sistema político, que es el peronismo. Y las oposiciones que existen por fuera de este sistema político tienen menor chance. Claro. Yo se lo preguntaba a Lifshitz, ¿no? Da la sensación de que no encuentra la agenda la oposición de centro-izquierda, porque a FJP, entonces dicen, bueno, no, nosotros compartimos esta visión de que el Estado maneje los fondos de las jubilaciones, aprueban. Ley de medios, aprueban. YPF, aprueban. Voto joven, aprueban. Entonces uno dice, ¿dónde está la diferenciación? ¿Dónde está ese antikirchnerismo que en la práctica es funcional, ¿no? Sí, yo creo que el problema de la oposición y de las oposiciones es este precisamente. Haberles votado todas las leyes estratégicas, claro, que necesitaba el kirchnerismo para darle continuidad a su propio proyecto. Entonces, si se vota la ley de YPF o de estatizaciones, si se vota por Malvinas, que es cuestionable, digamos, pero algunas otras que son absolutamente necesarias para el proyecto kirchnerista, quiere decir dos cosas. En primer lugar, no hay diferenciación política. Claro. Y para que haya oposición tiene que haber diferenciación política. No puede haber oposición si no hay una diferencia de ese partido, que es opositor, de la iniciativa política del oficialismo. Y la segunda cuestión, yo diría que lo que existe entonces, si esto es así, lo que existe entonces es una retórica de oposición. Claro. Y con la retórica de oposición no se construye una opción de poder. Es curioso, ¿no? Pero me parece que la que encarnaba más visceralmente la oposición al kirchnerismo era Lilita Carrió. Sacó el 1,5% de los votos. En un momento distinto del país. Y ese 1,5% de los votos hoy parece inhabilitarla para participar de un periodo muy clave, porque se está debatiendo nada más ni nada menos que
la eternización del kirchnerismo en el poder. Eso habla también de una sociedad argentina, ¿no?, muy maleable. Absolutamente. La sociedad argentina es una sociedad que tiene que ver también con la época, es decir, sobre todo desde el 2001 para acá, que es el tema de la fluctuación del voto. Hoy la sociedad puede votar a nivel provincial a un partido, a nivel municipal a otro partido y a nivel nacional a otro partido. Es decir, hay un voto muy maleable efectivamente. Pero es una sociedad también, que no nos debemos olvidar nosotros, que salió un par de días antes de invasión a Malvinas, salió a luchar contra la dictadura, aunque sea un sector. Luego, 2 días después, estaba gritando en favor de la toma de Malvinas, que en definitiva era hacerle el juego a la dictadura militar. Entonces, esa sociedad, que luego vivió el ensueño del menemismo, que terminó criticándolo, y que ahora vive el ensueño del kirchnerismo, y que vaya a saber qué puede pasar si efectivamente apareciera una fuerza de oposición, que hasta el momento yo creo que no existe. Entonces la idea efectivamente del kirchnerismo es su permanencia, es decir, convertirse en peronismo permanente, para lo cual las elecciones de 2013 es un punto clave de ese futuro poder al cual están aspirando. El oficialismo tiene mayoría parlamentaria, ha crecido en lo que es la militancia, ha crecido en masa crítica y tiene un grupo de intelectuales referenciados en Carta Abierta. La oposición ni siquiera tiene eso, ¿no? Una masa crítica desde el lado del campo intelectual. Te lo pregunto porque hace a tu especialidad. Sí, yo creo que... Digo, para dar la discusión que parece también primereada por el kirchnerismo. Totalmente. Lo que tiene el kirchnerismo es una masa crítica orgánica. Orgánica, exacto. Para hablar así en un término antiguo. Tiene un intelectual orgánico como diría Antonio Gramsci, que responde a un partido. Lo que hay por fuera de eso son intelectuales más o menos aislados, algún grupo, pero que no es orgánico de ningún sector de la oposición. Por tanto, la oposición en general, algún partido y algún frente carece de intelectuales orgánicos. Entonces, por tanto, los relatos, los discursos, no están alimentados por esa, digamos, necesidad de sacar la política de la mera cuestión del día a día y ponerla más en términos estratégicos. Claro, porque ahí viene la coyuntura y en la coyuntura es donde el kirchnerismo argumentalmente pasa al frente. Pasa al frente y pasa al frente bien. Y ahí es donde la oposición, al no tener iniciativa propia, se pliega a la iniciativa política del oficialismo. Porque el oficialismo efectivamente puede fundamentar con bastante éxito sus propuestas y al mismo tiempo consigue números en el Congreso cuando no apela a las medidas de emergencia. A ver, se dice históricamente la sociedad argentina vota por el bolsillo. ¿Podrá votar de otra manera respecto al tema de una reforma constitucional, de la reelección? ¿Crees que en ese sentido la sociedad argentina podrá decir, no, paremos con esta ofensiva? Yo diría que hay un sector importante de la sociedad argentina, sobre todo un sector de clase media, más, digamos, intelectualizada, para decirlo de alguna manera, más interesada por la cuestión política, por la cosa pública. En ese sentido lo estoy diciendo, no en un sentido elitista. Ese sector sí puede, al margen de lo económico, puede decir no, la reelección indefinida no ayuda a las instituciones de un país, no consolida una república. Pero yo creo que el grueso de la sociedad está más interesada en poder vivir,
en poder trabajar, en que se les resuelvan sus problemas de vivienda, sus problemas de cloaca, de agua, de pavimento, de transporte. Por tanto, yo creo que le preocupa menos la cuestión institucional. Sobre todo cuando se ha resuelto el gran problema político o el gran conflicto político institucional nuestro, que es el de la sucesión del poder. Claro. Ya no están los militares. Los argentinos, y ahí engloba a todos, sabemos que por vía electoral va a llegar algún gobierno al poder. Resuelto ese gran conflicto, la mayoría yo creo que no está tan preocupada por la reforma constitucional. Si al gobierno de Cristina Kirchner le va mejor, si llega a mejorar la situación económica y la clase media se siente más contenida, yo creo que va a lograr va a aumentar o va a mantener su caudal de votos en las elecciones de 2013. ¿Y ves en la oposición a quién ves como alternativa a esto? Yo creo que hay una alternativa muy diluida, una oposición muy diluida, que no alcanza a conformar una opción de poder. Y sobre todo hoy, cuando los partidos ya no tienen, como instituciones, ya no tienen el valor o la importancia que tenían antes, que se votaba un programa, que se votaba, que los propios partidos creaban, digamos, una cosmovisión. Hoy ya no lo son, hoy son los medios. Por tanto, son necesarios los líderes. Y especialmente los líderes democráticos, para mi gusto. Claro. Pero no veo partidos ni frentes sólidos, no existen, sino más bien fragmentación, y tampoco veo líderes consolidados. Y esta idea de lo que dice, ¿no? Los socialistas, no, con Macri no nos juntamos, a su vez dicen desde otro sector del FAP, no, solamente va a haber un acuerdo con los radicales progresistas. Esa dispersión se utilizó en las últimas elecciones, es decir, esa estrategia, y le fue muy mal a la oposición. Sí, yo creo que el Frente Progresista, el FAP todavía tiene mucho para construir. Recién comienza. Y los frentes en la Argentina, voy a decir algo más claro, no hay cultura política de coaliciones en la Argentina. Porque si bien el peronismo se arroga la idea de que siempre ha sido frentista, no hay frente cuando hay un partido hegemónico que hace que los demás partidos que componen ese frente no tengan importancia. Por tanto, en la Argentina se carece de una cultura política de coaliciones como puede existir, por ejemplo, en Uruguay y que se conformó después en Chile. Claro. Por tanto, los frentes en Argentina tienen esa dificultad. Y para que exista un frente o una coalición política, es necesario de parte de los... Primero que haya partidos que integren y no grupos. Las coaliciones y los frentes no se hacen con grupos, se hacen con partidos. Y en segundo lugar, tiene que haber una, diríamos, una cierta distribución del poder en el interior de esa coalición o frente que sea correlativa a las fuerzas propias de cada una de las fuerzas que integran el frente. Hugo, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Estuvimos con el profesor de Teoría Política, Hugo Quiroga. Corte, conclusiones y se va el programa. Creo que hemos tenido un programa muy rico en cuanto a información política y análisis político. Miguel Lifchitz claramente tiene, le ha tocado un rol, un cargo que no esperaba. Es decir, Lifchitz se convirtió en un gran elector en la ciudad de Rosario, ganó todas las elecciones. Uno podría haber dicho, bueno, uno lo dijo además, candidato natural a gobernador, sin embargo no. Senaduría provincial, y obviamente es uno de los nombres, es el nombre del recambio para el socialismo, para la sucesión de Bonfatti.
ha resaltado la importancia coyuntural de esta reforma tributaria. Miren, no hablemos más de reforma tributaria, hablemos de aumento de impuestos. Finalmente va a ser aprobada el jueves. Digo también que todos los problemas que tiene el socialismo hoy por hoy, el Frente Progresista a la hora de gobernar, el tema de la inseguridad es tremendo en la provincia. Además no hay dinero, se está viviendo una crisis en ese sentido parecida a la del 2008, queda neutralizada por el desastre del peronismo en la oposición. Es decir, los peronistas están otra vez todos hablando mal de todos, también con el tema de la reforma tributaria. Hay 9 subbloques, no se ponen de acuerdo. Entonces esto que hoy le complica la vida en lo inmediato a Bonfatti para poder tener niveles de interlocución mejores, a la larga se le va a convertir en en beneficio, porque va a enfrentar, si esto no mejora, a un peronismo extremadamente dividido, como lo hablábamos con Diego Giuliano. El tema pasa también en Rosario, 20 y pico de años de gobierno socialista, mucho tiempo. Enfrente, ¿qué hay? Y mientras la gente no ve alternativas, no le entrega la llave del consorcio a cualquiera. Y por último, me parece que también fue muy interesante dialogar con Hugo Quiroga. Hugo Quiroga está en contra del tema del voto joven y planteaba algo que es cotidiano, que se repite, la oposición apoyando todos y cada uno de los proyectos. AFJP, Ley de Medios, Aerolíneas, YPF, ahora el voto joven. Si se quieren diferenciar, si quieren ser alternativa, pues bien, que muestren un poquito de ingenio, que se anticipen en las jugadas, que no se resignen a que el kirchnerismo, la presidenta les corra el arco. Si están de acuerdo, si todos dicen lo mismo, dicen el socialismo, no, nosotros estamos a favor del rol del Estado predominantemente, bueno, ¿por qué no toman la iniciativa? Ya sé, es muy difícil cuando se es oposición y frente a un gobierno como el kirchnerista, pero francamente no se ven demasiadas diferencias. Y el kirchnerismo, señores, va por todo, irá por la reforma de la Constitución, irá por la reelección, va a aprovechar todas las grietas que le ofrezca la oposición, y por este camino no se observa demasiada fuerza a la hora de contraponer al menos una idea. Se terminó el programa, volvemos en 7 días. A la misma hora y por el mismo canal me ves.